Esto es la proa del Prestige, poco antes de hundirse definitivamente en el Océano Atlántico a unos 250 kilómetros de la costa gallega. A primera hora de la mañana el barco se había partido por la mitad, derramando otras 6.000 toneladas de fuel oil y finalmente, poco después de las 4 de la tarde, se ha hundido la última parte, la proa. Las dos partes del barco estarán ahora en el fondo a unos 3.500 metros de profundidad con cerca de 70.000 toneladas de fuel. Ahora todo depende de si los tanques resistirán o no la presión del agua y si el combustible se solidificará por las bajas temperaturas y se quedará en el fondo, como confía el gobierno. Mientras, el fuel ya derramado sigue extendiéndose y ya hay restos en las Rías Bajas. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno ha insistido hoy en que pedirá responsabilidades a los dueños del petrolero, a la aseguradora y a los países que tienen que ver con su trayecto desde Letonia a Gibraltar por ese desastre ecológico que afectará a las miles de personas que viven de la pesca y el marisco en la costa de la Morte gallega. Y como pasó cuando el Erika, desde la Unión Europea se insiste en que los países apliquen normas más estrictas para la navegación de estos barcos. Enseguida resumimos lo nuevo de hoy de este desastre, pero para cambiar un poco tanta contaminación, este martes hemos encontrado una historia limpia. En la costa norte de Kenia, en el Índico, hay una reserva natural excepcional, un parque que guarda una enorme biodiversidad amenazada en este caso por el desarrollo de la etnia Bajuni que vive aquí desde siempre y el agotamiento de los caladeros de pesca en otras partes del país. El gobierno de Kenia y ADENA Internacional han decidido que la única manera de conservar esta riqueza es despertar la sensibilidad ecológica en estas gentes para que valoren lo que tienen. La Junta de Andalucía vuelve a recurrir a los tribunales para conseguir que la multinacional sueca Boliden pague por el desastre de Doñana. Ahora, por la vía civil, reclaman 89 millones de euros por el vertido. La ONU alerta de la situación límite en la que viven 2 millones de colombianos, desplazados dentro de su propio país por la guerra, hacinados en poblados como Las Carpas. Asistiremos a una clase de historia al aire libre que han organizado en Extremadura para que los niños aprendan sobre su pasado de forma más divertida. Y tenemos las nuevas canciones de una de las estrellas mejor pagadas del pop y los sonidos de la nueva voz del fado. En las lonjas de Galicia no se habla de otra cosa. La marea negra del Prestige ha obligado a prohibir la pesca y el marisqueo en la Costa da Morte. De momento los precios apenas han subido, pero los compradores de pescado al por mayor temen al fuel oil y al miedo de la gente. Vendemos igual, los precios fueron exactamente igual y no, pienso que va a ser menos la cosa de lo que ponen, ¿eh? La gente tiene miedo que tenga gasoil, la gente va a comprar y dice esto no me huele y... Piensan que huele y ya no viene nadie a la plaza. Mientras la marea se extiende a zonas del sur, las playas y rocas de la Costa da Morte siguen invadidas por una espesa y viscosa capa de fuel oil solidificado. Las brigadas de limpieza hacen lo que pueden para quitar el fuel oil paletada a paletada, pero no es nada fácil. En los sitios donde el fuel se ha acumulado, se pueden usar bombas para succionarlo. De aquí lo llevarán a una planta de reciclaje. La contaminación ha entrado también en esta piscifactoría, donde se crían 35.000 rodaballos que ya no valen para nada. Y pues acabarán muriéndose, bueno, esperaremos a ver qué deciden hacer, pero no, eso no saldrían de aquí, vamos. Ahora ya está entrando así como gasoil y eso a la piscifactoría y vamos, no sé, acabará con todo. Para un hombre del mar se siente pues completamente desmoralizado. Si mira su costa y ve cómo está completamente negra, pues no tiene, se le van los ánimos. La vista desde el aire es desoladora. Lo ha comprobado hoy el vicepresidente del Gobierno. El Consejo de Ministros del viernes declarará zona de emergencia toda el área afectada por el vertido.
Esto significa que habrá ayudas oficiales para los afectados y las empresas. El gobierno insiste en que lo mejor que se podía hacer con el petrolero era alejarlo de la costa lo más posible. Quiero insistir en una cosa, es decir, es evidente que todo el mundo puede opinar lo que estime oportuno y conveniente y decir lo que a él le parecería mejor, pero claro, nosotros tenemos que actuar con arreglo a los criterios que nos den los técnicos, porque al fin y a la postre somos los que tenemos que tomar las decisiones. Y esa fue la decisión que se ha tomado. Yo creo que ha sido positiva, porque el barco está ahora, como he dicho, a 260-270 kilómetros de las Islas Cíes, en una situación donde lógicamente puede hacer mucho menos daño que si lo hubiéramos traído a algún puerto y donde podrían haberse generado problemas de los cuales es mejor no hablar. Aparte del fuel oil que ya ha llegado a la costa, preocupa el que está flotando a la deriva, unas 6.000 toneladas más que podría llegar a la costa empujado por los fuertes vientos previstos para mañana en la zona. La otra incógnita es saber qué va a pasar con las casi 70.000 toneladas de combustible que se han ido al fondo del mar con el Prestige. Algunos científicos dicen que esperan que se solidifique a 3.500 metros de profundidad, pero otros temen que las consecuencias para el ecosistema marino duren muchos años. Los de ADENA, WWF, han lamentado hoy que los gobiernos del mundo no hayan aprendido la lección de catástrofes anteriores, como las del Exxon Valdez y el Erika. Fue hace ahora casi 3 años. El Erika, otro barco con 25 años de óxido en su casco y continuos cambios de bandera para poder saltarse todos los controles, se partió en dos frente a las costas de la Bretaña francesa. Como el Prestige, iba cargado con fuel y antes de hundirse soltó más de 10.000 toneladas que embadurnaron durante meses la costa. Hasta medio año después, y tras una compleja operación con buzos, robots y líquidos para licuar el fuel, no consiguieron sacar la mayor parte del combustible que quedaba en los tanques. Claro que el Erika quedó solo a 120 metros de profundidad y no a unos 4.000 metros como puede quedar el Prestige, y aún así, aún quedaron 6.000 toneladas de combustible que irán saliendo poco a poco. Se pudo calcular lo que costó todo eso, unos 100 millones de euros que pagó la empresa ELF, pero imposible saber aún el daño que todo eso causó. Pero trajo una consecuencia positiva. La Comisión Europea se puso a trabajar en unas nuevas normas para evitar que el desastre del Erika se repitiera. La realidad es que en los últimos años, después del accidente del Erika en Navidades del 99, hace 3 años, hemos impulsado una serie de medidas, un paquete de medidas que precisamente pretenden impedir que situaciones como esta se puedan reproducir con barcos que tienen unos estándares bajos, que tienen un peligro cierto, que incluso en algunos casos están claramente fuera de normas y que transportan un producto contaminante como es el petróleo. Pero las obras de Palacio van despacio. Esas nuevas leyes que se plantearon tras el Erika como urgentes para el año 2000 se fueron aplazando. Y esas medidas, que incluyen una especie de ITV en profundidad para todos los barcos que pasen por aguas europeas, sobre todo los que transporten productos contaminantes, aún no han entrado en vigor. En Bruselas se habían fijado la fecha de junio del año que viene, pero ahora los responsables dicen que los países deben adelantar la entrada en vigor de esas normas, que ya están aprobadas y que solo esperan que los estados las apliquen. Las inspecciones de los barcos o la prohibición de navegar a los petroleros que no tengan doble casco son, según los expertos, medidas imprescindibles para aumentar la seguridad en los mares. Hoy también nos ha llamado la atención ver cómo han podido burlar la seguridad de ese submarino nuclear de la Marina Británica estos dos pacifistas de Suecia y Finlandia que consiguieron subir a bordo sin que nadie se diera cuenta. El HMS Vanguard, un submarino tipo Trident, estaba en revisión en la base naval de Davenport, al suroeste de Inglaterra.
cuando los dos miembros de un grupo antinuclear escalaron el buque. Ellos mismos pulsaron la alarma antiincendios y por eso los soldados se dieron cuenta de que algo pasaba y les detuvieron. Estos días que hablamos de contaminación en el mar, también desde tierra hay novedades del mayor desastre medioambiental que sufrió Doñana hace ya casi 5 años. Hoy el gobierno andaluz ha vuelto a demandar a la empresa Aboliden para que pague lo que en su día contaminó. Ya contamos en su día que la justicia dio por cerrada la vía penal y hoy se abre otra posibilidad, una demanda civil que además incluye otras 2 empresas de la multinacional Boliden en Suecia y Holanda. La Junta reclama 89 millones de euros. La demanda anunciada hoy se suma a la sanción que ya puso este verano el gobierno de Madrid contra Boliden de 45 millones de euros. Boliden no ha pagado esa multa y la ha recurrido porque dicen que la responsabilidad por lo que pasó en aquel corrimiento de tierras es de la empresa que certificó la seguridad de la mina donde se almacenaban aquellos residuos tóxicos. La mina se cerró, los trabajadores cobraron indemnizaciones y ahora solo queda allí un retén para evitar que se contaminen acuíferos cercanos. En medio de tanto desastre ecológico hemos viajado a un pequeño paraíso para contar esta historia de conservación. La Reserva Marina de Kiunga, en Kenia, es una de las zonas más ricas y tranquilas de la costa africana del Océano Índico, cerca de la frontera con Somalia. Está tan alejada del bullicio comercial y las ciudades costeras del sur que se ha mantenido casi intacta durante los años de desarrollo del país. Aquí solo viven los Bahuni, una etnia de la zona que lleva siglos explotando los recursos de esta costa sin romper su equilibrio. Una armonía que se acaba porque los Bahuni han crecido mucho y la riqueza del Parque Kiunga ya no es suficiente para ellos. Además, la pesca de otras zonas de Kenia se está agotando y los pescadores del sur llegan hasta aquí buscando nuevos caladeros. Usan redes demasiado finas que capturan mucho más de lo que el mar puede reponer, incluidas tortugas o manatíes, esos apacibles mamíferos que en su día abundaban en estas aguas y hoy solo quedan 5 en toda la reserva. Para evitar que la sobreexplotación acabe también con esta riqueza, el gobierno de Kenia y ADENA Internacional trabajan juntos enseñando a los Bahuni a valorar y proteger su riqueza. La idea es despertar esa sensibilidad, sobre todo en los niños. The mangrove forest, first they break down wind. Secondly, they bring rain. I think the challenge is still on. It would need a lot more time, but I think awareness is there. There's definitely awareness of what gears are better than other gears. But there's always a question of the humane nature and increasing demand for good stocks. Cambiar los hábitos de un pueblo que lleva siglos aquí no es fácil. Cuesta, por ejemplo, enseñarles a proteger las tortugas y por eso les pagan unos $, por localizar los nidos y protegerlos. Y hacen otras muchas cosas, porque el gobierno y el grupo ecologista dicen que cualquier idea es buena para despertar un sentido de protección que hasta ahora nunca había sido necesario. Estos chicos han dejado las paredes del colegio para adentrarse en estos otros muros levantados hace 13 siglos. Tienen clase de historia y la primera lección que van a aprender es que la historia se puede ver y tocar. Y te vamos a proponer un juego, ¿de acuerdo? Sigue la línea que marca las paredes y trata de dibujar la planta del edificio. Busca atentamente ventanas. ¿Existen en todo el edificio? Sí. ¿Son altas o bajas? Altas. ¿Estrechas o anchas? Estrechas. ¿Con qué material están construidas? No lo sé, voy a buscarlo ahora. Están en Santa Lucía del Trampal, una de las mejores basílicas visigodas de España, que está muy cerca de su cole. He aprendido que esta iglesia fue hecha por los visigodos, he aprendido clases de piedra, he aprendido cómo se llaman los arcos. Que hace muchos años aquí estuvieron los árabes, hicieron esto y recorrieron España
Y benditos tiempos en que los hispanos y los visigodos rezábamos todos a un solo Dios, nuestro Señor. No, poco que hicieron sus visigodos, que cuando le vieron las orejas al lobo salieron de estampida. Son licenciados en Historia que dramatizan un momento concreto de la vida de Santa Lucía del Trampal. En este caso tenemos un monje, una campesina y un muladí, que es un cristiano converso al Islam, y bueno, que viene recaudando impuestos. Entonces intentamos que los niños vean también un poco cómo era la vida del sitio que ahora pues no la tiene, claro. Nos agobiáis mucho con el fisco. Desde los 20 años llevamos pagando religiosamente. Ahí está el problema, en la religión. Te voy a contar cuáles son los preceptos de mi religión. Seguro que te convenzo. Orar 5 veces al día. Peregrinar a la Meca una vez en la vida. Pagar la limosna legal. Tener el Corán como libro sagrado. Consiste en hacer una línea con 3 fichas del mismo color, de la misma forma. Y el que haga la línea, pues le come una ficha al contrincante. Con ellos ha empezado el programa Viaja con Musas, una idea del gobierno extremeño para que 1.800 estudiantes conozcan su pasado de otra manera. Y comencé a decir a mi padre que quería cantar. Yo quiero cantar, también quiero cantar. Y mi padre comenzó a hacer dibujos de los poemas en un papel que yo no sabía leer. Y comencé a cantar mis primeros fados por los dibujos, que cada dibujo era una parte del poema. Y así comencé a cantar fado. Con solo 5 años en el restaurante de su padre en el barrio Lisboeta de la Morería. Ahora con 26 y después de algunos rodeos, Mariza ha vuelto al fado, lo único que quiere cantar, dice. Lo hace teñida de rubio platino, pero vestida de negro y sin ningún instrumento eléctrico. Todo acústico. Mariza quiere hacer nuevo lo antiguo, pero sin estridencias y con mucho respeto a las raíces tradicionales de una música que hay que sentir para poder cantarla. Para cantar fado precisas de tener una alma especial, pienso yo, para sentirlo. Y solo puedes cantarlo si lo sientes. Si tu alma vibra con cada nota de la guitarra portuguesa, si tu alma vibra con cada palabra. Su voz, a la que es difícil no sobrecogerse, se ha convertido en una de las más importantes del fado más joven. Un fado que cada vez se escucha más fuera de sus propias fronteras. De hecho, ha sido en Holanda donde Mariza ha grabado su primera visión particular de la saudade portuguesa, que ha paseado ya con éxito por media Europa y que estos días canta en nuestro país. Hi, I'm Robbie Williams, and you join me tonight from recording at my LA studio. Listen as we sing the brand new song, Feel. Robin Williams nos presenta Feel, una de las canciones de su nuevo disco, Escapology, su rutilante debut después de haber firmado uno de los mayores contratos discográficos de la historia de la música, 120 millones de euros. Un disco que ha compuesto a medias con su socio Guy Chambers y que espera que sus fans disfruten tanto como él. I've never enjoyed the process of recording. I've always found it very boring. I've always found it very lonely. But the Swing album changed all that because it was just amazing. You know, I was working with a 60-piece orchestra a lot of the time, singing to them playing in the studio, which I'd never thought I'd be able to do, and pulling it off. And it was a joy. And I thought, it's just a shame that recording my own material can't be this much fun. And then blow me if it hasn't been as much fun as the Swing album on this album as well. It's been amazing. May have found it by the end of
day. You won't be lost, tired and lonely. Something beautiful will come your way. El mundo del cine ha perdido hoy a uno de sus veteranos, el actor James Coburn, uno de los llamados secundarios de lujo, pero que sobre todo encarnaba al prototipo del duro. Alerte la flota ante una probable invasión. Objetivo Isla Mirus. ¿Me está ordenando Washington que me defienda aquí o en la costa oeste? No, señor. Me indicaron que me limitara a consultarle. Nacido hace 74 años en Nebraska, Estados Unidos, James Coburn ha muerto hoy en Beverly Hills, Los Ángeles. Su gran amistad con el director Sam Peckinpah le llevó a trabajar en Mayor Dundee y en la inolvidable Pat Garrett y Billy the Kid. Paseó su físico desmadejado y su peculiar gesto en películas como Los Siete Magníficos de John Sturges, donde encarnaba a Britt, el lanzador de cuchillos. James Coburn parodió a los agentes secretos en varias películas como El agente Flint. A Coburn le pudimos ver también haciendo, como casi siempre, de malo y de perverso en Charada de Stanley Donen, donde asustaba a Audrey Hepburn, y debió esperar hasta el 98 para obtener su único Oscar al mejor secundario en Aflicción de Paul Schrader. Sensation is kind of drifting down, and when somebody says, James Coburn. En la sede de Naciones Unidas en Bagdad hoy se está notando mucho movimiento, y no solo porque ya estén descargando camiones con material, también porque parece que las primeras reuniones entre los jefes de los inspectores de armas y los responsables iraquíes están dando sus frutos. Hoy Irak ha prometido transparencia y plena cooperación con los enviados de la ONU, buenas palabras que según los inspectores ahora tienen que traducirse en hechos cuando empiecen las inspecciones el miércoles de la semana que viene. Y de momento también parece que se van a cumplir los primeros plazos del calendario de la ONU, aunque Irak haya decidido llevarlos al límite. Uno de los consejeros de Saddam Hussein ha dicho esta tarde que su gobierno informará sobre sus programas de armas el 8 de diciembre, que es el último día previsto en la resolución de Naciones Unidas. Ya iremos contando cómo avanzan estas investigaciones, que pueden ser una última oportunidad para evitar una nueva guerra en Irak. Nuestra siguiente historia habla de una guerra que no se pudo evitar, que lleva ya 30 años y que ha echado a millones de personas de sus casas. No hace mucho en este pueblo de Colombia vivía gente que a veces oía hablar de la guerra. Contaban muchas cosas feas de lo que ellos habían pasado por allá, muchas cosas horrorosas que le producían a uno miedo. Hasta que la guerra les tocó también a ellos. Nunca pensé que eso nos fuera a pasar a nosotros también. O sea, eso no pasó por mi cabeza, ¿no? Pero pasó, y hoy los habitantes de Parabando Grande son parte de los 2 millones de desplazados que han tenido que dejar sus casas e improvisar otras en un rincón más seguro del país. Lo que allí llaman invasiones. Porque cuando se inició esta invasión, las casas eran de plástico negro, entonces por eso quedaron las carpas. La agencia de la ONU que se encarga de los refugiados está avisando estos días de la crisis humanitaria que se está desatando en Colombia. Cada vez son más y no tienen nada. A veces ni siquiera identidad. Llegué a esta ciudad sin ningún tipo de documentación porque no tuve la oportunidad de sacar mis papeles y no podía ni salir a la calle porque me cogían como un indocumentado y como un sospechoso. Por eso los de ACNUR han organizado las jornadas de documentación, una especie de campaña para devolverles a los desplazados la identidad que perdieron con la guerra y todos los documentos imprescindibles para ir al médico o encontrar un trabajo, aunque el trabajo es una excepción entre los refugiados. Sin embargo, remontando el río Magdalena encontramos una de esas excepciones. Aquí la ONU ha montado una granja escuela y les enseña un oficio, de pescadores o de criadores de cerdos. Es una especie de cooperativa organizada para producir y vender sus productos. Lo llaman la Granja Esperanza porque les ayuda a ir tirando y a reconstruir su vida. Pues nada, nosotros nos vamos dentro de unos minutos aquí en La 2.
Después del tiempo podremos ver el programa En Portada, que hoy nos lleva a Guatemala, un país que últimamente está viendo cómo proliferan las sectas conocidas como evangélicas o neopentecostales. De esas sectas están saliendo muchos pastores que exportan al resto del mundo las ideas fundamentalistas que han arraigado en amplias capas de la población de este país pobre y profundamente religioso. Pues nada, hasta mañana. Todo tecnología, todo diseño, todo tracción. Subaru Outback te ofrece la imagen del deporte. En Guatemala casi todo tiene un sentido espiritual. La religión es el último refugio de los problemas cotidianos. ¡Tiene que aceptar a Cristo! Aunque el 57% de la población se declara católica, 1 de cada 4 guatemaltecos es evangélico neopentecostal. Aquí en Guatemala hay hambre de Dios, no solamente en las iglesias evangélicas. Un equipo de televisión española ha entrado en estas iglesias fundamentalistas, pero muy pragmáticas en lo social. Los predicadores, armados con la Biblia y la megafonía, ofrecen un Dios a la medida de cada una de sus necesidades. Guatemala, el mercado de la fe. A continuación, En Portada. Mira, me estoy quedando calvo. Es así, lo acepto. Además, no está tan mal ser calvo. Mira Koyak, un calvo orgulloso. ¿No tienes pelo? Pues no tienes pelo. Aunque a Koyak le quedaba bien ser como una bola de billar. ¿Koyak con pelo? Ridículo. Pero a mí, ¿quién me garantiza que tendré una calva Koyak? Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no echen esa serie? Porque nos hacemos viejos. Nuevo plan de pensiones garantizado. La Caixa. ¿Hablamos? La señora Castro pensaba que ya no podía ahorrar más dinero en el seguro de su coche y le ahorramos más de 400 euros. Señor Ruiz. 300 euros. El señor Martín tenía su coche asegurado en otra compañía desde hace años y en Línea Directa ahorramos 500 euros. Marque el 902-123-123 ahora. Llame a Línea Directa ya y descubra cuánto dinero puede ahorrarse en el seguro de su coche. Hola, mamá. Hijo, pero si te has cortado el pelo. Sí, mira, llevo el jersey que me regalaste. ¡Qué mono! Y me he matriculado en Derecho, porque tenías razón, la trompeta no es lo mío. ¿Y si todo fuera tan fácil como instalarse la calefacción de gas natural? Plan Calor Hogar. Financiación a medida y del 100% de la instalación. Infórmate gratis en el 900-710-720. Ojalá todo fuera tan fácil. Gas natural, siempre en buenas manos. Sandoz, desde 1870. Viceroy, dale tiempo a tus ilusiones. Imagina un espacio abierto a lo que le pidas. Imagina un coche para ver el mundo. Imagina un mundo por recorrer. Y tendrás el coche que todos quieren. Peugeot 307, mejor coche del año 2002. Una persona normal duerme una media de 7 horas y 26 minutos al día, lo que supone 51 horas y 2 minutos a la semana, 204 horas y 8 minutos al mes, o si lo prefiere 2.449 horas y 36 minutos al año.
Es decir, a lo largo de su vida habrá pasado 183.674 horas durmiendo. O lo que es lo mismo, habrá estado durmiendo exactamente 20 años, 11 meses, 18 días y 10 horas. Así que no está mal este regalo.